Ok. Bienvenidos a un podcast más de La Minuta, gracias al Emporio Digital y al informativo salvadoreño en Milán. El mes de septiembre es un mes muy especial para todo el área centroamericana, sobre todo porque recordamos la fecha de independencia, todo ese proceso que llevaron nuestros países para lograr la independencia de el Estado español o en su conformación sobre la República Federal de Centroamérica. En esta oportunidad contamos con la presencia de uno de los maestros italianos, historiador, catedrático de la Universidad de Milán, eh, Máximo de Giuseppe, a quien damos la más cordial bienvenida, donde vamos a desarrollar un tema bien, muy especial, muy adecuado al final de este mes de septiembre, como lo es el Estado colonial antes de la independencia de El Salvador. Bienvenido, maestro Máximo de Giuseppe, un especialista en el tema de la cultura maya, de la historia centroamericana. Bienvenido. Gracias, buenas noches. Buenas noches, maestro. Vamos a desarrollar un tema que es muy especial, sobre todo para los salvadoreños deseosos de aprender. Considero de que el sistema educativo en El Salvador es muy limitado y muchas veces esa parte histórica, me atrevería a decir que un 90% de los salvadoreños la desconoce. Y es precisamente porque el sistema educativo no lo considera como tal profundizar sobre estos temas. Hay un punto bien importante, El Salvador, cómo estaba conformado en el proceso previo o los años previos al proceso de independencia, cuáles eran esos pueblos originarios que conformaban El Salvador. Okay, sí, no escuché bien por un ratito, pero yo empezaría para empezar el discurso con una reflexión sobre la etapa prehispánica del Salvador, que nos permite entender la pluralidad cultural, la pluralidad étnica de este territorio que hoy conforma la República del Salvador. Por primera cosa se debe enmarcar las poblaciones y las culturas y las civilizaciones que conformaron el actual territorio del Salvador en la región mesoamericana. La región mesoamericana es una gran región cultural que entre la etapa más antigua del preclásico, que remonta hasta el 4000 antes de Cristo, empezó conformando culturas, modelos. Ahí hay un geológico, pero hay una gran todavía idea de una originaria cultura olmeca que conforma buena parte de la originaria Mesoamérica, una cultura olmeca que tiene su corazón entre el actual Tabasco de México y de la costa del Pacífico y Guatemala, donde se conformaron los primeros grupos más antiguos que luego se conectaron con otros grupos que ya han sido más al sur, como en territorio de la actual Honduras, El Salvador, hasta llegar a algunas partes de Costa Rica. Interesante porque a pesar del hecho que generalmente la historia salvadoreña se remonta a la cultura maya y a la cultura lenca, hay elementos, sobre todo lingüísticos, que se refieren a la cultura zoque ayapaneca. La cultura zoque es una región de las grandes cabezas antiguas de Tabasco,
que pasa a través de los estudiosos expertos. Yo soy un historiador del siglo XIX-XX, pero muchas veces trabajo con historiadores de la etapa colonial o arqueólogos. Hicimos varios proyectos compartidos y por lo que se sabe la lengua zoque ayapaneca originaria de la cultura olmeca llega hasta algunas zonas del actual Salvador. Y este es muy importante sobre todo para entender cómo se conforman algunos grupos humanos en la zona del actual Nahuizalco, de la zona del Vulcanizalco, van conformando culturas que se mezclan también para entender. Generalmente, todas las civilizaciones mesoamericanas tenían una característica de sincretismo muy lingüístico, entender los cambios que se producen entre distintas civilizaciones. Entonces podemos utilizar dos elementos fundamentales. El elemento temporal de la clasificación, decir dos, tres cositas, y el elemento de, ¿cómo podemos decir? Como de transmaya que se mezclan con elementos de la cultura lenca, y no es un proceso específico solo del territorio del actual El Salvador, sino es algo común a toda la gran región mesoamericana que llega hasta las últimas civilizaciones, hasta los mexicas de la conquista de Hernán Cortés en el Valle de México. Así que es unos antes de Cristo hasta el 200, 250 antes de Cristo, que es una etapa muy compleja que está dividida en varias estratificaciones culturales de civilizaciones. Hay dos grandes elementos culturales que se conforman en la región del actual Salvador. Una es la cultura lenca, que es una cultura muy poco estudiada. Hay estudios de Lyle Campbell, de algunos estudiosos arqueólogos de la New York City University, de otros centros de estudios mesoamericanos, pero es una cultura que a diferencia de la cultura maya, todavía no podemos entender a nivel de un límite bastante importante en este sentido. La cultura lenca, sabemos por las reconstrucciones arqueológicas que se difunde en una zona bastante amplia del Salvador actual, entre La Unión, Morazán, Cabañas, la zona de San Miguel. Entonces es una parte bastante amplia del territorio salvadoreño y que empieza a convivir con elementos de la cultura maya. La cultura maya, que es una cultura muy compleja, que damos elementos lingüísticos a través de cerámicas fundamentalmente, que fusionan elementos de la cultura del idioma zoque de origen. Chapana es uno de los sitios más interesantes, más importantes para la reconstrucción más antigua de la cultura maya salvadoreña. El trapiche es otro elemento importante y la zona de Ataco, que es otra zona muy interesante para entender algunos elementos de cultura maya, que ahora no tienen que confundir con la cultura pipil, que es una cultura sucesiva muy interesante que luego se viene conformando a través de conquistas militares, redes comerciales y elementos de sincretismo religioso. El periodo es por tres grandes vertientes: la cultura lenca, de que sabemos muy poco; la cultura zoque, que es como un transfer de la gran cultura originaria olmeca; y la cultura maya, que por supuesto tiene muchas conexiones con regiones del actual Guatemala en estos movimientos de poblaciones que se generaban. Tenemos repertos, tenemos no grandes sitios a nivel arqueológico de esta primera etapa preclásica, pero tenemos algunos elementos precerámicos y elementos cerámicos, cabezas de jaguar, elementos simbólicos, y por lo que conocemos tenemos
elementos clásicos de la cultura mesoamericana maya, por ejemplo, la referencia al maíz, el maíz como elemento fundamental de construcción de una sociedad agrícola sedentaria, que es un tema, por supuesto, fundamental para entender toda la historia mesoamericana. Pero alrededor del maíz tenemos ya trazas muy, muy antiguas que luego se fortalecen en el periodo clásico, que se relacionan al modelo de la milpa. Tenemos algunos elementos de metates, de piedra volcánica que ya se utilizaban en el periodo preclásico, así como sabemos que desde el preclásico se utilizaba el cacao. Por ejemplo, cacao y maíz eran dos elementos fundamentales de la construcción cultural mesoamericana y región maya. El maíz, como saben, tiene una gran región que empieza en el norte, en lo que hoy es Arizona, entre Arizona y New Mexico, es la primera sedentarizaciones del maíz que se bajan hasta llegar a Costa Rica. Y esta es una enorme región alimentar cultural alrededor de la construcción del maíz como centro de la sedentarización. Pero el maíz en la cultura maya es relacionado a lo masculino, al día, al sol, a una serie de divinidades que son divinidades que muchas veces se mueven del mundo olmeca al mundo maya, que está relacionado al cielo, a Kukulcán, etcétera, etcétera. Mientras el cacao, que tiene una zona mucho más pequeña respecto al maíz, porque el cacao tiene una zona de cultivo originario que empieza ya desde el 4000 antes de Cristo, que va entre la actual zona de Comalcalco en Tabasco, se mueve a través del Chiapas costero del Pacífico y llega hasta la Alta Verapaz de Guatemala, se baja a la costa de Guatemala, llega a la costa actual de El Salvador, sobre todo toda la zona de Izalco, del volcán, y toca una parte de Honduras. El periodo clásico es un lugar muy importante para el análisis del cacao. Estas sociedades se relacionaban, sobre todo en el mundo maya, el maíz a lo masculino y al día, al sol, el cacao a lo el femenino, a la noche y al inframundo. El maíz era relacionado al supramundo y el cacao era relacionado al inframundo. Y este es parte de un discurso complejo de dualidad que es típico de las culturas mesoamericanas y en el específico de la cultura maya. Una dualidad que es muy importante porque en todas las tradiciones religiosas mesoamericanas complicadísimas que ahora no tenemos el tiempo para abarcar, en origen no hay, en un sistema politeísta muy complejo, no hay un Dios único creador como en las tradiciones monoteístas del Mediterráneo, las religiones abramíticas, el judaísmo, el cristianismo, el islam, sino hay una pareja universal, una pareja creadora que luego produce toda una serie de elementos. Y este es un tema de larguísima duración, porque también después lo vemos muy bien en la colonia y lo vemos también después de la colonia en la independencia, en lugares mexica o pipiles, normalmente hay cultos marianos que se le relacionan a deidades, piensen a la Virgen de Guadalupe como prototipo americano, a deidades, la Virgen de Guadalupe en México se venera exactamente en el monte del Tepeyac, donde se venera una Tonantzin, una diosa coatlique prehispánica, creadora y destructora de la vida. Mientras en el mundo maya generalmente no hay esta cultura mariana, ma hay una cultura de dualidad constante en que siempre Hola, hola, maestro. Maestro, creo que estamos teniendo un pequeño problema técnico, no le logramos escuchar.
Parece ser de que hay un pequeño problema que no logramos escucharlo. No logramos escucharlo. En unos segundos regresamos. Ok. ¿Aló? Sí, muy bien, Juan Carlos. ¿Aló? ¿Aló, maestro? ¿Sí me escucha? Sí, ¿usted me escucha? Pero no logramos escucharlo. ¿Y ahora me escuchan? Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Ah, qué raro. Sí. Aquí tengo muy buena conexión, así que quizás será algún problema técnico de la transmisión, quién sabe. Pero le estaba diciendo del periodo clásico, el pasaje del preclásico al clásico que llega más o menos hasta el 900, 950 después de Cristo. Ahí por El Salvador tenemos algo muy interesante en el fortalecimiento cultural de las civilizaciones, porque no solo hay la cultura maya en su auge, porque estamos en el periodo clásico del mundo maya, en que hay las grandes civilizaciones, Tikal en Guatemala, Palenque en Chiapas, Copán en Honduras, Tazumal, que en El Salvador va a ser una realidad muy importante. Pero por lo que sabemos desde los últimos 30, 40 años de investigaciones, hay una conexión muy fuerte de una región enorme, porque Copán estaba relacionada con Teotihuacán. Entonces llegamos hasta al norte de la Ciudad de México, en poblaciones que no tenían caballos, no tenían rueda. Entonces tenían redes comerciales enormes en que se caminaba o se utilizaban barcos para navegar ríos, para navegar costas del Pacífico y del Atlántico. Y en el mismo El Salvador se encuentran elementos teotihuacanos muy interesantes. Esto significa que por un lado había redes comerciales de la más importante civilización mesoamericana en absoluto, que es Teotihuacán. Hay conexiones con Copán y hay conexiones con el Tazumal. El Tazumal tiene elementos culturales teotihuacanos. Y del otro lado hay una conexión muy fuerte con regiones mayas del Petén, toda esta mega región de selva que cruza el Usumacinta, que se conecta con el sur de México, la actual Guatemala y esta parte de la costa del Pacífico del Salvador. El dato interesante que en esta época encontramos muchos elementos religiosos, por ejemplo, de matriz mesoamericano que llegan de Teotihuacán, el Quetzal, Quetzalcóatl, la origen de lo que en el mundo maya se transforma en Cuculcán. Entonces, el dios, la serpiente emplumada, un elemento ritual simbólico. Encontramos referencia a Tlaloc, que en el mundo maya se transforma en Chac, que sería un dios de la lluvia, muy importante. Encontramos referencia, por ejemplo, a lo que es toda la tradición de comercios de figuras como Ecchuac, que sería un dios de la sabiduría que pero está relacionado al comercio, que significa que desde esta región centroamericana llegan plumas de aves, llega jade, llega cacao, por supuesto, y todo esto se transporta hasta
el Valle de México, hasta el actual Estado de México, al norte de la Ciudad de México. Entonces, hay estas redes comerciales, culturales, religiosas que son importantísimas. Hay un mural en la zona de Tlaxcala, de cultura tlaxcalteca, que se llama Cacaxtla, en que se ve el dios Exchuac que está llegando exactamente de esta región mesoamericana, trayendo consigo plantas de maíz y plantas de cacao para el cultivo. Siempre en esta etapa clásica tenemos lugares como Joya de Serén, por supuesto, la Pompeya mesoamericana, que no era... Joya de Serén es muy importante en un sentido, no es quizá un sitio monumental, no es, por supuesto, Tikal, Palenque o Copán, pero Joya de Serén tiene algo único, es un lugar popular, porque lo que permitió la erupción de este volcán Laguna Caldera fue cristalizar casas de campesinos. Y este fue un descubrimiento importantísimo por la historia de la arqueología, porque normalmente lo que encontramos en Copán, en Tikal, en el mismo Tazumal, son, aparte algunas viviendas, algunas obras de ingeniería o de riego, generalmente son edificios monumentales ceremoniales, por la ceremonia religiosa o el poder político. Normalmente lo que tenemos en los sitios arqueológicos es el poder que se exhibe, religioso o político que sea. En el caso de Joya de Serén tenemos un pueblo campesino que está cristalizado bajo la erupción volcánica, la ceniza volcánica. Ahí, por ejemplo, se encontró una cosa muy interesante por la historia del cacao, porque normalmente la arqueología consideraba que el cacao era una prerrogativa solo de los nobles, de pocas familias nobles y dominantes. En realidad, Joya de Serén tiene dos arbolitos de cacao que están al lado de casitas muy sencillas de campesinos, y estos arbolitos de cacao demuestran que el cacao se consumaba como bebida también en el mundo popular, en el mundo rural, en el mundo campesino, y no solo como cultivo para las familias de la nobleza y de la riqueza. Y está cambiado un poco la visión. Luego hay otros descubrimientos sucesivos. Por ejemplo, pocos años atrás se descubrió en Yaxchilán, alrededor del río Usumacinta, una tumba que no era una tumba nobiliar, sino una tumba popular en que había huesos de aves con teobromina, que es la propiedad típica del cacao. Entonces significaba que eran ofrendas que también se hacían a nivel popular y no solo a nivel de nobles y de reyes. Y en este sentido, El Salvador ha ofrecido elementos interesantes. Última nota sobre esta larga etapa prehispánica, la llegada al terminar del periodo clásico, en el periodo postclásico, de la cultura pipil. La cultura pipil es una cultura de idioma náhuatl, de habla náhuatl, entonces la misma lengua que se habla en el Valle de México, que se habla en Morelos, que se habla en Veracruz. Aquí hay dos tesis fundamentales. Una tesis que se relaciona a un posible pasaje de los primeros grupos náhuatl de la costa de Tabasco y Veracruz, del actual México, que se bajaron a través del Alta Verapaz y se bajaron hasta, pasando varias culturas mayas, hasta la zona del Salvador. Y otra que es una tesis un poco más reciente, pero bastante interesante, que antes de los pochtecas mexicas, de estos comerciantes militares aztecas que llegan y que se fortalecen en el mundo pipil, que eran pasajes de cultura náhuatl a través de la costa del Pacífico. Hay un sitio que se está estudiando recientemente en la costa de Guatemala, que se llama El Baúl, en una zona de producción de caña y también de cacao, en que casi todas las tumbas, los elementos que se encontraron son ya con inscripciones en náhuatl. Entonces estamos cambiando, no está en una zona fundamentalmente maya, hay grupos náhuatl que se están bajando, están relacionados al cacao, y hay referencias en esta zona con otros elementos que se encuentran en Izalco, Nahuizalco y también en Ataco. Probablemente hubo dos
grandes olas migratorias de grupos de habla náhuatl que se bajan de la costa del Atlántico y de la costa del Pacífico hasta llegar al territorio de El Salvador, donde empiezan a convivir con cacaoperas, con lencas, con xincas, con otras poblaciones que se habían de alguna manera acercado a esta región fértil, porque este es un elemento fundamental. El Salvador con sus volcanes, su tierra fértil, su posibilidad de cultivo de maíz, de cultivo del cacao y de otros alimentos fundamentales, los elementos de la milpa, frijol, etcétera, etcétera, calabazas. Y en la zona, por un lado, Morazán, cacaoperos, por un lado la zona del Lenca, por el otro los Xincas, y por el otro los pipiles, se empieza a construir una convivencia pluricultural muy compleja con el gran mundo maya del norte. El mundo maya que pero no se debe nunca olvidar que es muy dividido, porque es un sistema de ciudad-estados que están en lucha entre ellas. En cambio, el mundo náhuatl tiene una homogeneidad que los mayas no tienen en varios sentidos. Y ahí se ponen las bases de la que va a ser la última gran invasión prehispánica, que es la invasión de los pipiles náhuatl de origen conectado de alguna manera con los mexicas. El gran imperio mexica de la Triple Alianza, Tenochtitlan, Tlatelolco, Tacubaya y Tlacopan por un momento, que va a conformar una enorme estructura militar, agresiva, imperial, que del Valle de México se baja a la costa del Pacífico, se baja a la costa del Atlántico, al Golfo de México, cruza Oaxaca, conquista el territorio mije, llega hasta Chiapas y envía postecas a estos grupos que son mercantes militares que construyen bases, y una base muy importante se va a poner en la zona náhuatl del Salvador, donde estos actores de habla náhuatl son como guerreros que utilizan otros grupos tributarios con momentos de victoria, otros momentos difíciles, pero producen redes comerciales de cacao y de plumas y de otros minerales, por un tiempo también de oro, que se llevan hasta el norte, creando conexiones muy importantes. Y este más o menos es el mundo que los españoles encuentran en el momento de la conquista. Muy interesante, maestro. Seguramente todos los salvadoreños que estamos escuchando esta parte histórica, estamos recreando en nuestros pensamientos cómo se fueron dando todos estos escenarios. Agradecemos a todos los salvadoreños que se están conectando en diferentes países por el mundo, siguiendo la transmisión de la minuta gracias al Emporio Digital y al informativo Salvadoreños en Milán. Maestro, estos dos grupos que usted ha descrito, que inicialmente fueron los que poblaron El Salvador, los lencas por un lado, se mezclaron entre ellos como vida indígena. Podemos decir de que sí hubo un mestizaje entre los pueblos originarios, o se mantuvieron fieles a sus costumbres, a sus vivencias. ¿Se consideran civilizaciones puras o se considera que también hubo una fusión en todo este periodo de convivencia, incluso aunque sí existían diferencias en el dialecto, diferencias en la forma de vivir? ¿Cómo se desarrollaron estos grupos indígenas? ¿Se mezclaron entre ellos? ¿Se mantuvieron puros? Entonces, sí, el discurso del mestizaje en el mundo mesoamericano es muy complejo, porque generalmente los lencas ya son considerados como una conjunción, un conjunto de pueblos centroamericanos de que se conoce muy poco. El mismo mundo maya es un conjunto de realidades de ciudad-estado en que hay elementos comunes y elementos específicos territoriales de una específica dinastía, de un específico grupo, de un específico... Y el mundo náhuatl tiene otras características, así como el mundo olmeca tenía otras distintas, pero todos tienen en común un elemento, aunque no hay necesariamente la construcción de un mestizaje clásico como se entiende después de la conquista, por ejemplo, entre el español y
indígena, entre comillas, considerando que el indígena es esta pluralidad, no es un grupo único. Hay, por supuesto, grupos que dialogan, hacen por primera cosa acuerdos matrimoniales. Entre comunidades hay acuerdos de matrimonios, de bodas, que mantienen una situación de pacificación. Y esto permite ya un intercambio etnocultural muy importante. Hay intercambios religiosos. Nosotros sabemos que la cultura religiosa mesoamericana tiene algunos elementos comunes, supramundo, mundo, inframundo, que no son como el paraíso y el infierno y la tierra cristiana, sino son como tres mundos que conviven entre ellos, en que hay deidades que suben, bajan, se mueven, hay pasajes entre los mundos, y en esta complejidad una característica muy típica de las poblaciones mesoamericanas es préstamos de deidades. Hay unos dioses que se pueden prestar, que se pueden de alguna manera identificar con una inserción en otro elemento politeísta cultural. Hago un ejemplo, los mexicas hasta el final, el periodo de Atlacatl, de la última resistencia durante la conquista, tenían esta tradición de préstamos de dioses. Los mexicas eran abiertos a recibir dioses. Cuando llegan el cristianismo, estaban abiertos a recibir de alguna manera en su politeísmo también el Cristo europeo. Pero al mismo tiempo no compartían exactamente todos sus dioses. Había unos dioses que eran específicos, prioridad. Por ejemplo, hay un dios que el mundo náhuatl mexicano no comparte con otro, que es el dios Huitzilopochtli, el mago colibrí de la izquierda, que en el mundo azteca era el dios de la guerra, hijo de Coatlique y hermano de Quetzalcóatl. Pero, por ejemplo, Quetzalcóatl es un dios antiguísimo de origen teotihuacana que luego entra en todas las religiones mesoamericanas. A veces cambia nombre, a veces cambia algunas características, pero es un prototipo antiguo que va transformándose y es recibido en casi todas las culturas, las civilizaciones. Si vamos a ver lo que tenemos en el Tazumal, en los sitios arqueológicos, en la cerámica clásica, posclásica salvadoreña, encontramos muchísimos dioses de origen teotihuacana, otros dioses de origen maya, y también en zonas lencas dioses que son incorporados por otra civilidad. Entonces, no sabemos exactamente cuánto se produce un mestizaje, pero seguramente hay este sincretismo religioso que produce seguramente un mestizaje cultural muy fuerte. Maestro, la conformación de la República Federal de Centroamérica, ¿cómo viene a impactar a estos grandes grupos étnicos originarios? ¿Qué se da en ese momento? ¿Cómo vienen, digamos, limitados en su desarrollo o cómo vienen favorecidos en ese proceso de cuando Centroamérica pretende, quiere formarse, quiere generar una fuerza política, una fuerza económica? Los pueblos originarios, ¿cómo se comportan? Sobre todo porque Guatemala conserva mucho de su identidad de los pueblos originarios. No fue el mismo efecto que vivió El Salvador, ¿verdad? De hecho, nosotros tuvimos todavía un genocidio en el año 1932, pero antes del proceso federal, ¿qué fue de nuestros pueblos originarios? Ahí hay todo el largo proceso colonial. Y ahí se debe entender que la región salvadoreña, en general con el Centroamérica, es parte de la Capitanía General de Guatemala y de la diócesis de Guatemala. En origen hay una única diócesis para toda la región centroamericana, que luego se subdivide en distintas diócesis, que son parte como una región de virreinato de la Nueva España, entonces de este gran sistema colonial que los españoles construyen. Pero para entender lo que pasa tenemos que recuperar muy rápidamente unos elementos de la conquista, si no, no se entiende bien qué pasó también en la historia colonial salvadoreña, que pone las bases de lo que va a ser la historia de la independencia y del surgimiento de las Provincias Unidas. Hay
como se sabe, los españoles llegan a Cuba originariamente, empiezan a poner sus bases en el Caribe. Hay pequeños viajes de españoles que llegan hasta la península de Yucatán. En la península de Yucatán tienen los primeros contactos con grupos mayas, por ejemplo, el caso famoso de Jerónimo de Aguilar, que es un sacerdote español que es parte de una expedición en que mueren todo excepto que él, y él se transforma en un maya de alguna manera, empieza a vivir con los mayas y luego cuando Cortés llega con su expedición en 1519 para empezar lo que va a ser la conquista de México, como se llama, que en realidad es la conquista de Mesoamérica, empieza recupera también este Aguilar, que va a ser un actor muy importante porque es un traductor, casi un mediador cultural que permite no solo traducir del español al maya y del maya al español, sino entender elementos culturales que le dan herramientas a Cortés. Cortés llega con un plan expedicionero originariamente no tan bien claro, pero cuando llega en la zona de Tabasco, su primera batalla es en Champotón en contra de unos mayas chontales de Tabasco, que eran mayas muy poderosos porque controlaban el cacao. El cacao, no se debe olvidar que era también la moneda circulante de Mesoamérica. Entonces, Comalcalco era un poco como el banco central, porque era la zona de mayor producción cacautera. Y enfrentarse con estos mayas chontales significa entrar en una zona muy rica y muy importante de toda, que es la parte más norteña de la cultura maya. Ahí Cortés tiene dos armas secretas. Una es Jerónimo de Aguilar y la otra, la Malinche, Malintzin, Doña Marina, esta mujer que es otra mediadora cultural porque la Malinche es una mujer náhuatl que fue prestada en estos acuerdos matrimoniales a una familia maya chontal y que luego Cortés trae consigo como traductora del náhuatl al español. Entonces Cortés tiene dos traductores y dos mediadores culturales muy inteligentes. Y este es un arma que le permite empezar su viaje. Ahora no tenemos el tiempo de contar la historia de la conquista de México, pero empezar su viaje que lo trae hasta el imperio de Moctezuma, Tenochtitlan, y empezar todo este proceso larguísimo que termina en agosto del 1521 con la caída de Tenochtitlan, la muerte de Cuauhtémoc, el último Tlatoani, príncipe azteca, etcétera, etcétera. Cosa importante para entender la realidad histórica. Los españoles por muchos años han utilizado un cuento que Cortés con 200 guerreros españoles destroza el gran imperio mexica de la Triple Alianza. Es verdad que eran pocos los españoles que tenían una ventaja tecnológica porque tenían el hierro, todas las poblaciones mesoamericanas eran culturalmente muy sofisticadas, con un sistema agroalimentario quizá más articulado del europeo de la época, con mercados, ciudades, redes, pero no tenían el hierro. Eran neolíticas en un sentido técnico. Entonces este es un problema, porque la obsidiana, que era el mineral principal que se utilizaba para hacer armas en Mesoamérica desde Costa Rica hasta llegar a México, era muy frágil con respecto al hierro. Además, los españoles tenían caballos, que eran algo que impresiona mucho al ejército mexica de Moctezuma, que era un ejército cruel, violento, de profesionales de la guerra, era el ejército más poderoso del continente. Entonces, no eran débiles, pero no tenían caballos, no tenían tecnología de hierro. Pero los españoles también inventaron un gran cuento, porque no era posible que 200 españoles destrozaron el imperio mexica. Lo que ha reconstruido muy bien la historiografía en los últimos 30 años es que la gran capacidad de los españoles fue la de insertarse en las peleas entre grupos mesoamericanos. Los españoles entienden que los mexicas son un imperio muy duro en confronto de las poblaciones tributarias. Entonces empiezan a hacer alianza con los de Huecotzingo, con los tlaxcaltecas, con otras poblaciones
por ejemplo, de la zona veracruzana, etcétera, etcétera, y construyen un enorme ejército que lo que va a derrumbar Tenochtitlan en un ejército que es compuesto principalmente por poblaciones indígenas de América, no de españoles. Los españoles son la cabeza de esta estructura, una cabeza muy violenta, por supuesto, que acompaña consigo no solo la espada, sino también la cruz de Santiago. Y ahí no se debe olvidar otro elemento, que los españoles que llegan a América son españoles, son militares profesionales que están combatiendo en las guerras de religiones europeas, que viven según una lógica militar y que en muchos casos son herencia de la reconquista cristiana de España. España sale de una dura lucha de reconquista entre los principatos católicos del norte y el mundo de la España islámica y judea del sur. Entonces la conquista de América llega como evolución. Si ustedes van a la ciudad de Santiago de Compostela en Galicia, hay un museo lindísimo en que se ve muchas pinturas en que Santiago Matamoros, que es el Santiago de la Reconquista de España, se transforma en el Santiago Mata Indios de México y Perú, que es lo que va a acompañar este proceso de evangelización y de conquista militar violenta, con estas capacidad de aliarse a redes. ¿Qué hacen los españoles? Después de la caída de México, Tenochtitlan, construyen la Ciudad de México con un sistema muy brutal de sobreposición, porque el Zócalo, la plaza principal de Ciudad de México, tenía el Templo Mayor y con las mismas piedras del Templo Mayor se empieza a construir el sacrario de la catedral, que luego se va a completar solo en el siglo XVIII. Pero es esta idea, todas las iglesias que se construyen en la primera etapa de la conquista se construyen arriba de templos. Esta idea de sobreponerse al poder religioso mesoamericano. Cortés organiza expediciones para conquistar este territorio enorme. Por un lado son expediciones marítimas que quieren buscar un istmo para pasar del Atlántico al Pacífico y son muy complicadas. Se debe esperar una expedición que pasa por el Darién y que llegue al Pacífico. Del otro lado son expediciones terrestres. Algunas van al norte, Purépecha, la zona de Michoacán, llegan hasta la Florida, empiezan a subir hasta el territorio actual de Estados Unidos, que una vez era México. Se deben olvidar que Estados Unidos, con la guerra del 1846, quita a México un territorio impresionante, los actuales Texas, New Mexico, Arizona, California. Texas es parte de una lucha precedente, pero luego se anexa a Estados Unidos. La Florida, que era francesa, luego va a ser española y entra Estados Unidos en pocos años, a mitad del 19, pasan de ser un pequeño territorio que se movía antes del río Mississippi a ser un territorio que va del Canadá hasta la California. Pero esta es otra historia. Las expediciones de Cortés también van al sur. Y la más importante y violenta de esta expedición es la expedición que es encabezada por Pedro de Alvarado. Pedro de Alvarado, con su hermano y con Diego García de Palacio, son los que van a conquistar el sur. Pasan por Oaxaca, cruzan el Chiapas, llegan al territorio actual de Guatemala, empiezan una destrucción violenta. Alvarado es el más violento en absoluto de los conquistadores. Era un militar brutal y él se baja hasta El Salvador. Es Pedro de Alvarado que en 1524 hace la famosa batalla que de alguna manera destroza los guerreros náhuatl pipiles del Salvador y que empieza una gran resistencia de Atlácat que resiste por unos años hasta el 1528 cuando es matado por los guerreros de Alvarado. Alvarado entra al territorio del Salvador por Iximché, por la ciudad de Guatemala, luego pasa por la costa, más o menos es el territorio de la frontera actual. Pasan tanto por la parte de Santa Ana como por la parte de la costa, las dos fronteras, Salvador-Guatemala, y llegan a la zona de Nahuizalco, Izalco, etcétera, etcétera, el corazón de la resistencia
náhuatl del Salvador. Y ahí se empieza a construir un sistema que es un sistema colonial. ¿Cómo funciona? Se construye originariamente un territorio de la corona que luego se va a transformar en unos años en virreinato de la Nueva España, que es dividido con una región del virreinato que es la Capitanía General de Guatemala. Entre otras cosas, es interesante que cuando se fundan las diócesis guatemaltecas, la primera diócesis en absoluto que se construye en México es la diócesis de Tlaxcala, que se construye en América es Tlaxcala, después hay la diócesis de Puebla, luego la diócesis de México, luego la diócesis de Guatemala y la diócesis de Alta Verapaz. Estas son las primeras diócesis que comprenden también todo el territorio del Salvador. Luego se va a conformar también una diócesis de San Salvador, después de la fundación de Diego García, y de ahí se empieza a construir un mecanismo en que el poder religioso y el poder político van conformando. Si ustedes van en cualquier placita de cualquier pueblo salvadoreño, guatemalteco, hondureño, encuentran siempre la plaza central con la iglesia y el ayuntamiento. Este era el mecanismo español, construir cuadras, red viaria inspirada al antiguo sistema urbanístico romano, y alrededor de estas cuadras construir una plaza central en que el poder político y el poder religioso dialogan. Esto porque el sistema colonial se basa arriba de un concepto fundamental, que es el concepto del patronato. ¿Qué significa el patronato? Significa que en el virreinato de la Nueva España, el virrey tiene un poder que en Europa nunca podría tener. Puede nombrar los obispos, por ejemplo. Puede tener una capacidad decisional en temas religiosos. Hay como un do des. La Iglesia Católica ofrece al poder, a la corona española, su capacidad de mediación con las poblaciones indígenas, con un instituto que se fonda y que entra también a marcar la historia de El Salvador, que es el pueblo de indio. Y del otro lado hay un poder político que tiene un poder enorme, sobre todo a través de la transferencia. Se mueve a América el modelo feudal. La encomienda, no sé si ustedes conocen este instituto colonial fundamental que es la encomienda, significa que el rey permite al virrey de entregar a los nobles españoles enormes territorios. Imagínense que el territorio, la encomienda personal de Hernán Cortés era grande como el estado de Oaxaca, para decirle el poder que tenían algunos de estos conquistadores españoles. Y adentro de este territorio no solo hay la tierra, sino hay los trabajadores de la tierra. Y aquí empieza a generarse unos elementos, voy muy rápido, pero unos elementos que nos ayudan a entender algunas contradicciones coloniales. Por un lado, hay la construcción de una categoría, que es la categoría del indio. Todas las poblaciones originarias que vivían en estos pueblos, que eran como hemos visto, 1000 culturas, idiomas, etcétera, etcétera, se transforman en una categoría única, el indio, que en origen es considerado un esclavo, pero después hay todo el trabajo de Bartolomé de las Casas que lucha para que se entregue el alma a los indígenas. Entonces el indio obtiene la categoría de hombre y mujer, ya no es solamente un esclavo. En la primera etapa de la conquista, si un español mataba a un indígena, no cometía pecado. Cuando el Papa le entrega el alma, entre comillas, al indígena, el indígena ya es una persona. Y este va a transformar el derecho. Porque, por ejemplo, si lo pensamos, en el norte de América, Estados Unidos no construyen estas tutelas jurídicas de los indígenas. Los indígenas son matados, son destrozados, no tienen ninguna, si salen de su reserva, ni tienen ciudadanía. Entonces hay una forma de protección que se conforma con las nuevas leyes de Indias que llegan de España a Nueva España. Pero al mismo tiempo hay un sistema jerárquico. Los españoles hablaban de un sistema de castas, en que empiezan también en el caso de El Salvador a llegar a otras poblaciones, porque El Salvador empieza a tener, por ejemplo, una población de origen afroamericana, población negra que llega para trabajar en plantaciones, fundamentalmente
se debe considerar que en esta etapa colonial El Salvador tenía dos grandes producciones, que era la producción de añil por un lado y la producción de caña de azúcar por el otro lado. Estas eran las dos grandes haciendas típicas del Salvador. Por supuesto no había todavía el café, el cacao seguía existiendo, pero era una producción muy limitada, que era más por el sostén de las familias locales y un poquito de cacao que se vendía y que llegaba a Europa, pero no era tan numéricamente tan importante para producir grandes fincas o cosas así como pasa en Ecuador o en Nueva Granada. Así que se construye este mecanismo, que es un mecanismo asimétrico, en que empieza un mestizaje entre españoles y indígenas, empiezan a ser una población mulata entre afroamericanos y españoles, una población sambo, como se decía en la época, entre afroamericanos e indígenas, etcétera, etcétera. Varias transformaciones de este mundo. Por supuesto, en El Salvador los afroamericanos no son números enormes como en otra parte de América Latina, como en la costa de Perú, en la costa de Venezuela, pero hay una presencia bastante interesante. Lo que hay durante la colonia es que no hay migración, sino de españoles. Entonces hay población criolla, población española, criolla, mestiza y otras variantes, y población indígena, que sigue siendo la mayoría hasta el siglo. Justamente, Carlos, pedías porque Guatemala tiene todavía en la segunda mitad del siglo XIX, en el siglo XX, y todavía hoy, el Guatemala todavía hoy, se calcula que por lo menos el 48% de la población es indígena. Maya, Ichil, Maya Quiché, Maya Cachiquel, etcétera, Quichí, etcétera. Mientras en El Salvador la población indígena es muy baja a nivel estadístico. Pero ahí pasaron varias cosas. Hay un primer elemento que es el territorio. Guatemala tiene muchas regiones refugio, zonas de montañas altas, zonas de selva muy retirada, en que la población indígena pudo vivir conservando el sistema de pueblos de indios por una temporada más larga. El Salvador tiene esta conformación maravillosa, pero de colinas, de montañas no tan altas, de territorios que también sufrieron, sobre todo en el siglo XIX, deforestación. Por ejemplo, El Salvador perdió enteros territorios de selva en que había monos, jaguares, que desaparecieron ya en la segunda mitad del XIX, primera etapa del XX, casi no existían. Y todo esto puso en gran dificultad a las comunidades indígenas, sino en algunos lugares muy específicos. Y otro elemento, segundo elemento muy importante, fue una aceleración de la emigración del siglo XIX, después de la independencia de Europa, que llega también a Guatemala, pero en Guatemala los migrantes normalmente se concentran en algunos lugares, Quetzaltenango, Ciudad de Guatemala, etcétera, etcétera. Mientras El Salvador, por su conformación física, los migrantes que llegan de Europa, españoles, italianos, alemanes, etcétera, empiezan a moverse de manera más amplia. Tercer elemento, el impacto del café. Esto va a cambiar completamente la historia de El Salvador en el siglo XIX, después de la independencia. Y cuarto elemento, como tú decías, 1932, la matanza terrible, sobre todo del grupo de Feliciano Ama, de todos estos pipiles de Nahuizalco, pero también de Ayutuxtepec, de varias zonas del Salvador, que es parte no solo de un cambio político de la historia del país, sino también de un discurso que elimina el elemento indígena de la historia nacional. No hay solo muchos indígenas matados, una matanza terrible, sino hay un discurso que saca el tema indígena del discurso nacional. En un momento en que, por ejemplo, México está haciendo al revés, porque la Revolución Mexicana, a pesar de la violencia, del racismo, pero dentro de la Revolución Mexicana el tema del zapatismo, etcétera, etcétera, produce que el México postrevolucionario exalte el indígena ideal.
lo exalta a nivel arqueológico, histórico, a nivel de la muralística, en los murales de Diego Rivera, todo esto, es toda una exaltación del México indígena, lo que no significa que los indígenas son maltratados, pero el indígena entra en el discurso oficial nacional del Estado. Mientras en El Salvador el indígena desaparece, aparte Atlácat, algunas figuras ideales que son típicas también del discurso decimonónico y de la construcción del Estado nacional a nivel simbólico en el siglo XX, pero el indígena no es parte del discurso por mucho tiempo de conformación del Estado salvadoreño. Así que tenemos que esperar muchos años para una recuperación de la identidad indígena. Maestro, con respecto a lo que usted mencionaba de la conquista, ¿cómo inicia la conquista de Mesoamérica? Que da inicio principalmente en la zona de Yucatán. Hay un salvadoreño radicado en España que nos escribe, dice, saludos desde España, dice, ¿cuál es su opinión sobre la petición de la nueva presidenta de México, que por cierto está lista para asumir las riendas de México el día de mañana, Claudia Sheinbaum, sobre el tema de la conquista de España? De hecho, la nueva presidenta parece ser de que no invitó a los reyes españoles por un tema relacionados al tema de la conquista. ¿Qué nos puede opinar al respecto antes de dar paso final a nuestra última pregunta? Este es un tema muy interesante porque yo soy miembro de la Academia Mexicana de la Historia y justo en estos días hubo un gran debate entre historiadores alrededor de esto. El plan fue una propuesta que empezó con López Obrador, el presidente que está saliendo ahora termina su mandato justo esta noche y mañana empieza la nueva presidenta de su mismo partido, Morena, Claudia Sheinbaum, y López Obrador empezó a pedir, que es un tema que desde unos años en los discursos postcoloniales es muy importante, una disculpa, la pidió al Papa y la pidió al rey de España. El Papa le contestó y hizo con un poco de retraso, pero el Papa hizo una disculpa general, por supuesto contextualizando en la época el papel de la Iglesia, que es la Iglesia del siglo XVI y no es la Iglesia del siglo XXI. Pero el Papa se puso el problema de la cuestión de las excusas, ya lo hicieron otros papas antes de Francisco, pero Francisco reiteró la idea que la Iglesia, a pesar de traer la palabra, etcétera, todo el discurso religioso, participó en actos de violencia. Del otro lado, lo que molestó mucho al gobierno mexicano fue que el rey de España nunca contestó. Y este es un tema delicado por los españoles, porque España, por un lado, es muy complejo el discurso, pero España es verdad que por un lado es un país que produjo mestizaje, cosa que no pasa, por ejemplo, con los ingleses o no pasa con los franceses, que producen muy poco mestizaje. La España produjo, ya el mismo Cortés tenía su esposa española y la Malintzin con unos hijos que son los primeros herederos mestizos de alguna manera de este nuevo mundo de la conquista. Pero es verdad que en estos años el gobierno británico, el gobierno francés, varios gobiernos han pedido simbólicamente una disculpa. Lo que me parecía algo correcto por la parte española. Por supuesto, se debe contextualizar. Una cuestión es un discurso político, una cuestión es un discurso de un historiador que tiene que matizar, entender lo que era la mentalidad de la época y todo. Pero lo que hicieron el gobierno británico, que tenía el British Empire, el imperio más poderoso de la edad tardo-moderna contemporánea, o que hicieron el gobierno de Francia, fue pedir disculpa por las conquistas, lo que no significa perder identidad del nacionalismo francés, británico, que son países muy nacionalistas en varios sentidos. España no quiso hacer esta cosa. España creo que tiene un problema identitario en este sentido, quizá es algo muy complejo, pero también un tema, los españoles llegan a México con esta experiencia, a América con esta experiencia de la reconquista. Y llegan con un tema que es la limpieza de sangre. La cristiandad
y la limpieza de sangre española que llega a las Américas. Pero si vamos a ver qué es el mundo español que llega a América, es un mundo a su vez muy mestizo, porque incorpora los elementos árabes, los elementos judíos. Si ustedes van a Puebla, la Talavera poblana es exactamente la Talavera que se encuentra en Tunisia, en Nablus, porque la cultura española tiene muchos elementos. Imagínense, después de la Reconquista, si uno era un moro, o escapaba de España, o era matado, o se cristianizaba. Entonces muchos que llegan a América son españoles que pero tienen adentro de su cultura no solo la cultura de Asturias, la cultura de Cortés, de algunos conquistadores castellanos, sino tienen la cultura de todo este mundo mediterráneo. El mundo mediterráneo es una mezcla infinita. Piensen a la cultura de Sicilia. Sicilia tiene la comida, una de las comidas más ricas del mundo porque está en el corazón del Mediterráneo y pasaron de todos, desde los fenicios, los romanos, los griegos. Entonces, toda esta complejidad que los españoles traen consigo también se matiza en esta idea de la limpieza pura del sangre castellano, que es un tema muy complejo en España, de las identidades regionales con el centro, etcétera, etcétera. Y yo creo que la dificultad de la corona española de pedir una disculpa simbólica, porque no se pedía nada especial, era suficiente una disculpa simbólica que se historicizaba, y no contestar me pareció, a pesar, se puede polemizar con la idea de López Obrador de pedir disculpa, pero era elegante por la corona española por lo menos contestar, mientras la corona española nunca ha contestado ese tipo de solicitudes. Así que adentro de este discurso hay algo que viene desde muy lejos y que todavía es irresuelto en varios sentidos. Por ejemplo, Italia en estos años hizo una acción muy positiva con relación al gobierno mexicano porque regresó a México muchísimos repertos arqueológicos que estaban clandestinos en territorio italiano. Hubo un grupo especial de los carabineros italianos que se encarga de recuperar piezas robadas clandestinamente arqueológicas, y el año pasado hicieron una gran exposición en la Ciudad de México de piezas regresadas de países europeos. Italia tuvo un papel muy interesante. Por supuesto, Italia no es involucrada como España en la historia de México y en general de América Latina, pero creo que son actos interesantes. Hoy los grandes museos, aquí en Milán, por ejemplo, tenemos el MUDEC, que es un museo que tiene muchas cosas peruanas, porque hubo arqueólogos milaneses que trabajaban desde el 19 en Perú, hizo todo un trabajo de restitución. Entonces, la cosa buena sería construir un diálogo, sino se producen enfrentamientos que me parecen anacronísticos hoy. Perfecto, maestro. Para cerrar todo este interesante discurso, el proceso de la independencia, como fueron aproximadamente 10 años, al menos lo que tardó El Salvador en llegar a una verdadera independencia. A diferencia de los países de Sudamérica, los precursores de esta independencia fueron los religiosos, ¿verdad? A diferencia de Sudamérica, que fueron los militares. El proceso de independencia en El Salvador, ¿cómo se da? ¿En qué momento llega? ¿Y cuánto tiempo lleva todo este proceso? Ahora, ahí es una etapa muy interesante porque todo empieza en 1810, cuando empieza justamente, como decías, Carlos, con curas. Hidalgo, por supuesto, en México, y luego el cura Morelos, poi José Matías Delgado, en el caso salvadoreño, etc. ¿Qué pasa? Para ser muy breves, pasa que en 1810 España vive una etapa muy compleja porque ha pasado todo el proceso de conquista francesa de España. España tiene una fase de crisis, ya no es la gran potencia del 16, 17, sino después de la guerra de los 7 años es una potencia caída que está perdiendo su poder, y
Y lo que pasa es Fernando VII y todo un asunto muy complejo sobre la herencia de la corona española, pero sobre todo Napoleón ocupa España. La pintura famosa de Goya, del fusilamiento en Madrid, etcétera, etcétera. Y lo interesante es que en origen, cuando empiezan estos primeros levantamientos, son en contra de las nuevas autoridades españolas francesas, de alguna manera. Es una idea de no respetar más el estar bajo de estos nuevos gobernantes afrancesizados de España. Pero lo que empieza con este movimiento, fundamentalmente en origen es un movimiento criollo, de pequeñas élites que tienen estos curas liberales, que son fascinados por las ideas también que están llegando, algunos de Europa, por ejemplo, la idea de terminar la esclavitud, toda una serie de cosas, empiezan a mover unos procesos muy interesantes, porque se empieza a mover la sociedad desde el Bajío mexicano hasta llegar a Centroamérica. Entonces ahí se ve de toda la pluralidad. Hay muchos actores que se mueven a todos los niveles, que empiezan a pelearse en origen contra el ejército regio español, pero también después de la caída de Napoleón, el regreso de Fernando VII, el rey deseado, siguen con su lucha independentista. Ahí entran temas nuevos. Empieza a entrar el tema de la independencia del territorio, empieza a llegar el tema de los impuestos, el tema de una emancipación social. Es interesante que, por ejemplo, en todo el proceso del virreinato de la Nueva España, con toda la región de la Capitanía de Guatemala, hay algo un poco distinto del mundo de Bolívar, de San Martín, de la América del Sur, porque aquí hay una gran participación popular. En el caso del ejército, si uno va a ver el ejército de Simón Bolívar, es un ejército mediamente de 2.000 personas, o el ejército de San Martín de 1.200, 1.500 personas, o de O'Higgins en Chile, etc. Si vamos a ver el ejército de Hidalgo, Morelos y también las componentes centroamericanas de estos ejércitos, hay momentos en que van a ser ejército de 100.000 personas, que en esta primera etapa del siglo XIX es algo impactante, enorme, lo que significa movilizar indígenas, movilizar campesinos, movilizar por un tiempo comerciantes, etcétera, etcétera. De hecho, ahora la historia es compleja porque todo este proceso va a durar desde el 1810 hasta el 1821, pero lo que va a hacer es que España pierde su partida, es obligada a dejar el territorio mesoamericano, se retira en Cuba, solo mantiene por unos años el fuerte de Oyoa en Veracruz. Y lo que pasa es que se va construyendo en origen un plan imperial, la idea del primer imperio mexicano de Agustín de Iturbide, que es un conservador y que incorpora también toda Centroamérica. Pero este proyecto dura 2 años, porque ya en 1823 el imperio es muerto, pero ya desde el 1821, da cuando se funda el primer imperio de Iturbide, se construye una federación centroamericana alrededor del imperio que luego va a ser el primer núcleo de lo que son la experiencia de las Provincias Unidas centroamericanas, que luego pero se van a pelear muy rápidamente entre ellas y nacen los distintos estados centroamericanos, Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica. Ahí, ¿cuál es la última cosa que quería decir? Ahí adentro de esto, que luego en El Salvador va a tener la evolución, el papel del general Gerardo Barrios, etcétera, etcétera, lo que se va a conformar son estados con oligarquías, por supuesto, con grupos de poderes que son herederos de alguna manera de los caudillismos locales, de los poderes periféricos, que pero nos demuestran cómo todo este mundo es un mundo muy dinámico, porque Guatemala, El Salvador, Honduras, cada quien tiene sus características y adentro de esta complejidad que se va a formar con estas nuevas repúblicas independientes, va a ser un gran dinamismo de la República Salvadoreña, porque la República Salvadoreña va a ser la que de alguna manera empieza un proceso de transformación mucho más rápido con respecto a las otras.
por varias cuestiones que ahora no, no tenemos el tiempo de profundizar. Y El Salvador empieza a conocer un elemento de novedad absoluta, el café. El café empieza a desarrollarse en los años 20 del siglo XIX y al final del siglo XIX el 92% de la exportación salvadoreña es café. Así que este va a cambiar el paisaje, va a cambiar la forma de producción, va a cambiar las redes de poder, las oligarquías, las redes internacionales y también va a cambiar el mundo rural, porque los campesinos que eran peones de hacienda de caña o otra tradicional se transforman en peones de las fincas cafetaleras con otra estación, con temporalidad distintas, con características distintas, etcétera, etcétera. Sobre este tema hay un libro interesante que salió 2-3 años atrás que se llama Coffeeland, que es sobre la conexión entre el puerto de Liverpool, Manchester, San Francisco y El Salvador a través del café, que nos explica muy bien cómo cambia todo entre la segunda mitad del siglo XIX y la primera parte del siglo XX. Excelente, maestro. Mis amigos están muy emocionados con toda la temática que usted nos ha citado esta noche. Seguramente muchos salvadoreños amantes de conocer nuestra historia hemos quedado fascinados con la intervención que usted nos ha podido regalar. Realmente muy profundo, muy agradecido de mi parte. Nos ha costado tenerle en esta oportunidad, hemos ido reprogramando la fecha, pero Y finalmente... Son temporadas complicadas de trabajo. Sí, pero ahora que despedimos nosotros nuestro mes cívico, nuestro mes de la independencia, era un momento oportuno poder citar toda esta parte histórica del Salvador y llegar precisamente hasta el inicio de ese proceso de independencia. Será en otra fecha que volvamos a retomar el tema ya de un El Salvador independiente hasta la actualidad, que seguramente sé que muchos estarán interesados en seguir. Por ahora, maestro, yo le doy infinitas gracias. Buenas noches aquí en la ciudad de Milán. ¿Algún mensaje que nos quiera enviar? Gracias a ustedes y que viva El Salvador. Que feliz fiesta. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, nosotros podemos decir viva Italia y vivan los salvadoreños por todo el mundo. Así que muchas gracias al Emporio Digital, al podcast La Minuta y por supuesto a todos los seguidores del informativo salvadoreños en Milán. Será hasta en un próximo podcast que podamos descubrir sobre la historia de nuestro El Salvador. Muchas gracias. Hasta luego.